Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista al día aquí en Lancelos Televisión. Hoy vamos a hablar de, bueno, de economía y de la situación en cómo estamos viviendo, ¿no? Ayer había una buena noticia, algunos la han considerado insuficiente, pero bueno, vamos a destacarla así, por lo menos como una pequeña buena noticia, y es que el Cabildo de Lanzarote ya ha anunciado, ¿no?, esas ayudas a pymes y autónomos, ¿no? Decimos que los importes mucha gente los ha considerado insuficientes, pero otros dicen, bueno, es el inicio, ¿no?, de una gran amistad, como se podría llegar a decir. Nosotros hoy vamos a hablar con José Valle, el presidente del Círculo de Empresarios de Lanzarote, que nos hará una especie de diagrama de cómo está, que quiénes son los que más están sufriendo, qué son lo que verdaderamente demandan, además de, lógicamente, medidas económicas, pero también cómo está la situación y ver también un poco si se dibuja a un futuro esperanzador. Sin más dilación pasamos a hablar con José Valle. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Andrés? Bueno, pues vamos allá, José. Ya no me gusta preguntar mucho qué tal, cómo estás, porque es que la gente dice bien, y, bueno, pero bien. Pues como eso ya se sabe que la cosa no está muy allá, vamos a entrar directamente a lo que fue actualidad, sobre todo ayer y hoy también, ¿no? Haz una valoración de esas ayudas del Cabildo de Lanzarote, en este caso a autónomos y a pymes. Un poco el importe, hay que decirlo, es insuficiente. Bueno, la situación, como ya sabemos, es muy complicada. Estamos con un cero turístico prácticamente. Claro. Esta temporada de invierno, que parecía que podíamos empezar a remontar, pues no se ha remontado, y posiblemente ya empieza a haber agonía en todo lo que son autónomos y pequeñas empresas, y las grandes, por supuesto. Entonces, cualquier salvavidas que se intente dar desde las administraciones, independientemente de cuáles sean, pues yo creo que, lo comentabas al principio, empezamos a recorrer un camino para intentar salvar nuestro tejido productivo. ¿Que es poco o mucho? Bueno, para comenzar, mejor esto que nada, hay que verlo así, y lo que habría que ir es, pues, trabajando y modulando, sobre todo a estas empresas que lo están pasando realmente mal y que van en un cese de actividad, o prácticamente están intentando aguantar hasta que la actividad vuelva a surgir, pues irlas ayudando en diversas ayudas, ¿no? Por lo cual yo me alegra escucharlo, Sí, y también creo que hay que seguir en esa línea trabajando. Si se queda solo en una ayuda inicial, pues serán insuficientes. Si se van modulando de aquí hasta que podamos ir teniendo una actividad más o menos razonable, pues pueden ser buenas noticias. Ya. No, entre otras cosas, ya tampoco para ahondar, pero algunos dicen que llega un poco tarde y que, por ejemplo, Fuerteventura, otras islas, puso mayores cantidades económicas. No sé si también, no sé en qué sentido financieramente podían permitírselo, no sé cómo se ha podido hacer. Bueno, al final en esto sí se puede ser un poco más crítico, ¿no? Yo creo que también el ser rápido en la aplicación, pues salvará o aliviará la situación de muchos de nuestro tejido productivo, porque mira, tenía los datos y la verdad que es que te causa a veces estupor, ¿no? Es decir, tenemos unos 12.000 autónomos, de los cuales 2.400 aproximadamente los tenemos en cese de actividad, 20.000 personas en ERTE. Es decir, si desde las administraciones no somos ágiles a la hora de dar estas ayudas, pues lo vamos a pasar mal. Es que hoy en día, de la población activa, casi hay más gente no produciendo que produciendo, ¿no? Vamos, totalmente. Sí, si juntamos paro, ERTES Vamos, y cese de actividad de autónomos. Tenemos 160.000 habitantes, es decir, es que es normal. Es decir, la caída del PIB a nivel nacional está en un 12, en Canarias nos vamos cerca del 20, pero es que en Lanzarote estamos 5 puntos por encima de lo que es Las Palmas o Gran Canaria y Tenerife. Y esto lo que nos tiene que hacer pensar es que nuestro sector económico es el turismo, y luego, lógicamente, toda la economía es satélite al turismo. Esto, ¿cómo lo vemos? Pues que ahora mismo Lanzarote, hasta que nos recuperemos estos flujos de turistas y actividad, lo vamos a pasar muy mal. Es decir, fíjese que tenía otro dato, que si sumamos los turistas que nos visitan en Lanzarote y en Fuerteventura, anualmente recibimos más turistas que en Gran Canaria y que en Tenerife, por separado. Por separado, sí. El impacto del turismo aquí es muy potente, y me parece, bueno, pues está bien, porque es un sector que lógicamente crea riqueza, pero es un sector donde lo primero que se pierde en una pandemia lógicamente es el turismo, son las vacaciones, y posiblemente sea lo último que empecemos a recuperar. Claro, claro. En esto ya, por seguir con el tema de las ayudas, ¿se está a la espera de las del gobierno de Canarias, del gobierno central? ¿Qué sabes tú? ¿Qué cantidades puede haber? Bueno, las del gobierno central están lógicamente unidas a lo que son los fondos europeos. Están a la espera todavía, porque me decías tú antes, yo me creí que ya estaban inyectando, pero todavía... Vamos, te lo comento, yo creo que no, que todavía no están. De hecho, están todavía renegociando esos fondos europeos las comunidades autónomas,
que es y permítame coloquialmente, pues la gran bronca que pueden tener ahora todas las comunidades. Todo el mundo quiere más. Todo el mundo quiere más, unos que sí por población, otros por tejido productivo, otros por la situación de cómo están nuestros sectores principales. Bueno, pues habría que buscar alguna fórmula donde Canarias en este caso salga beneficiada, porque nosotros sí tenemos una dependencia muy alta del turismo y es uno de los peores sectores. Entonces hay dos puntos. Primero hay una gran parte de fondos directos que lógicamente el Estado pues lo irá complementando, sobre todo a lo que son prestaciones por desempleo, ERTES y todo lo que son las pensiones, que es lo que se va a llevar una de las grandes masas económicas. Y luego, por otra parte, lo que se quiere hacer es renovar la economía con la digitalización, que va a haber unos fondos donde bajo proyectos se puedan ir pues, mejorando en estos sectores. Se intenta hacer que nuestra economía sea un poquito más productiva y más digital. Y por otra parte, pues tanto el Gobierno de Canarias como la medida que a lo mejor tomó ayer el Cabildo, pues tendrán que ir dotando con fondos propios, pues ayudas a los autónomos. Se hablaba también de intentar esas ayudas directas, ¿no? ayudas directas, exactamente, directas. Es lo que estaba, con una aplicación más o menos sencilla. Creo que por lo que contaba la presidenta, o lo que he podido ver un poco en la prensa, lo va a ejecutar la Cámara de Comercio, por lo cual intentarán hacer de alguna manera que esas solicitudes sean de aplicación rápida e inmediata. Claro. Y el Gobierno de Canarias pues tendrá que también que buscar otras partidas y sobre todo ayudar, entiendo, a sectores estratégicos como puede ser el turismo, exonerar un poco la carga de los IBI, lo contábamos un poco antes, pues los ayuntamientos tendrán que intentar buscar dentro de lo que cabe todos esos impuestos que se generan por la actividad turística y que a día de hoy no se están generando, pues tendremos que hacer algo. Y para terminar, y que creo que esto sí que soy muy un defensor, yo sacaría fondos propios para todos estos sectores que se han visto de un día para otro con los estados de alarma. Hemos pasado del estado de alarma 3 al 4, donde la restauración lo está pasando muy mal y creo que es un patrimonio de esta isla. Es decir, nosotros somos un destino turístico y gastronómico y tenemos que ayudarlos. No puedes tener la mitad de los restaurantes cerrados, ya lo estaban pasando muy mal por la pérdida de turismo y de actividad, y que ahora a su vez pasamos del estado de alarma 3 al 4, solo pueden operar terrazas te operan unos pocos, la terraza la divides. A las 6, los horarios, para mí es un caos. Oye, busquemos maneras, pues como tiene Alemania, por facturación perdida, en determinados sectores que sí les ha afectado, gimnasios, centros deportivos. Sí, me comentaba gente de gimnasio, eso que Bélgica tal, dice que te pagan un 70% de tu facturación. Claro, es decir, se va a pagar en un mes, a lo mejor ya cuando vuelvas a abrir, pues, pero necesitamos hacer algo así, porque fíjese que esto no es una crisis que haya ido en una manera descendente, ¿no? Que hayas ido perdiendo facturación, es que hemos pasado como decía, a un cero industrial, que de un día para otro tu negocio lo tienes que cerrar y tienes todos tus compromisos de pago, la compra de bienes, de mercancía. Un restaurante que te cierra tendrá comprado pues toda la alimentación, que a lo mismo va a pérdida directamente, porque si tardas un mes en abrir, pues todo eso lo vas a perder. Es decir, ahí es donde tendríamos que buscar, junto a estas ayudas que están muy bien, pues localmente sacar fondos de emergencia, lo mismo que, porque esto es como una catástrofe, sinceramente. Sí, es una guerra, una catástrofe. Esto es una catástrofe y debemos de buscar pues todas esas, digámoslo así, salvavidas que puedan intentar que cuando esto vuelva a una normalidad, pues que se lleve al menor número de empresas posible. El otro día le oí a alguien decir que si el Estado, claro, la dificultad, esto ha sobrepasado a todo el mundo, pero que si el Estado hubiera sabido lo largo que iba a ser y lo hubieran dicho, dejar a las empresas que se prepararan no a 3 meses a abrir, sino cerrar, es decir, un año entero, que muchos podrían incluso habérselo preparado mejor. No sé si me explico, que los ERTES habrían distribuido mejoras a sus el cierre, a empezar con reformas, pero que les dieron esperanza de, no, esto va a ser 15 días, va a ser 2 meses, y esto no termina nunca. No sé si... Mire, yo sinceramente cuando era enero del 2020 y a mí me cuentan si esto iba a ocurrir, ni en la peor película americana que puedas ver, ves algo así, ¿no? Es decir, piense que en un mes hubo un parón en seco. Es decir, eso no hay economía que lo soporte. ¿Qué es lo que pasa? Que tampoco las soluciones que nos han llegado, la vacuna entraba en noviembre, no llegó en noviembre. Ahora tenemos un problema, fíjese, que es el gran método que tenemos,
que vamos a tardar en vacunar a la población, por lo cual, ¿qué va a pasar? Que se va a seguir alargando. Es decir, ni los gobiernos, ni las empresas, ni ningún factor ahora mismo social pensaba que esto se iba a alargar. Y si me dice usted a mí, oye, ¿cuál puede ser la previsión? Pues sinceramente, si no somos capaces de vacunar rápido a la población. Esta mañana escuchaba en un medio de comunicación nacional que parece ser que han dado con un tratamiento Sí, bueno, un fármaco que está ya combatiendo con el virus. Pues bienvenidos sean todas esas noticias, porque hasta que todo esto no empecemos a entrar en una normalidad de poder encontrar la solución, los plazos lamentablemente no van a poder, no los vamos a poder contemplar. Se han hecho cosas, también le digo, ¿por qué se amplían los ERTE? ¿Por qué se ampliaron los créditos ICO? Porque es que si no era imposible, este país hubiese terminado prácticamente en un caos técnico. Es decir, si no somos capaces de ayudar en estos momentos una situación como esta, es que no hay ni economía ni empresa que esto lo soporte. La verdad que sí. ¿Quién sufre más? Antes te lo preguntaba, pero ya íbamos a empezar. ¿Quién sufre más? ¿Un autónomo de autoempleo? No sé, el otro día venía un chico, un señor, que vendía vinos, ¿no? A restauración él solo. O alguien que tiene 6 empleados. Lo digo porque también el del autoempleo me decías tú que lo está pasando muy mal, pero también el otro tiene que tener y tiene que ver qué hace con sus trabajadores, le va a cobrar la seguridad social, si los recupera, si no. Mire, para mí sufre mucho dependiendo del sector donde esté. Ha habido sectores donde has tenido una pérdida de facturación importante y haciendo unos ajustes y demás, por lo menos ha podido perder o aguantar, que hay mucho así. Y luego tenemos los sectores que realmente dependen directamente del turismo, pues no lo sé, un taxista. Ha caído la facturación, no sé, un 70%, es decir, trabajan días alternativos. Imagínense cómo puede estar. Y luego están las microempresas pequeñas con 6, 7 trabajadores, 4 trabajadores, que imagínense que ha tenido que cerrar, pues lo están pasando muy mal. Es decir, ¿quién lo pasa peor? Para mí depende del sector donde estés, pero todo lo que esté ahora mismo relacionado al turismo y dependa directamente de zona turística y que no tenga a lo mejor consumo local, lo tiene que estar pasando muy mal, muy mal. Lo que pasa también, el que tenga a lo mejor un volumen de empresa más grande, a lo mejor luego se puede endeudar más a la hora de que cuando se recupere, a lo mejor encima va a tener que deber dinero. Hombre, yo creo que lo comentábamos antes. ¿Sí? Usted fíjese que las empresas los que han podido acceder a toda esta financiación ICO, lo que han hecho es coger financiación productiva para financiar la no actividad, y eso lo que nos va a producir es que los que esta crisis pues no pueda con ellos o porque hayan tenido fondos propios que los hemos puesto directamente ahora para salvar esta situación, más en la financiación, es que los próximos 4 o 5 años no vamos a tener capacidad de inversión, porque esa inversión la hemos dedicado justamente a poder salvar nuestros negocios. Entonces, por una parte, nos esperan años complicados, y nos esperan años complicados porque estamos financiando con capital la no actividad. Y eso nos lleva a una situación tremendamente complicada. Y a eso añádele que hay muchas de las empresas que a día de hoy siguen pagando todos sus compromisos. Todas las tenemos que pagar. Es decir, los impuestos, una parte, el que tiene trabajadores en ERTE, pues tienen que pagar una parte de lo que es los IRPF y la Seguridad Social. Los impuestos, lógicamente, no se exoneran. Y así es complicado. Luego hay otra cosa que esto no es estrictamente de empresa, pero te lo pregunto a ti. El tema de las moratorias hipotecarias. No sé si los bancos decidieran, que me imagino que van a tener que extenderlo también, porque ya se va a cumplir el año y la gente no va a poder pagar. Si fuera eso, entraría en mora, no sé. Es que, vamos a ver, es que es sencillo. Es decir, cuando existe una situación, esto puede ser una economía de guerra total, puede no, es una economía de guerra directamente. Es decir, si no haces ayudas de este estilo, entonces es donde quieras poner el problema. O lo tienes en una moratoria, que bueno, sabes que puede ser, que es un paréntesis en el tiempo y es una solución, o bien lo pones en moratoria y lo que tienes es un deudor, por lo cual, lógicamente, tendríamos, pues imagínese ahora mismo cuántas personas que están en ERTE o están en el paro, por una situación que no vamos a tener solución a corto plazo, porque esto ahora se empieza a recuperar, pero vamos a necesitar irlo de alguna manera, esto va a necesitar un tiempo, que lo dejemos abandonado, pues entonces al final pierden sus casas, pierden sus negocios y lo pierden todo. Es muy importante el tema de las ayudas y tenerlo bien estructurado.
a las empresas y a la población general. Oye, pues por eso se amplían los ERTE, porque si no, o lo hacemos así o no lo hacemos. O vas directamente de ERTE a ERE o a paro o a despido, vamos. Y yo sí que creo que al sector autónomo y a la pequeña empresa a lo mejor teníamos que haber sido un poquito más, haberlos entendido y haberlos ayudado un poco más, porque las medidas llegan tarde y posiblemente no hemos sido tan rápidos a la hora de ayudarlos con esta crisis, vamos. Porque del diagrama del autónomo decías antes que 12.000 hay en Lanzarote. Aproximadamente unos 12.000. ¿vale? ¿Y cómo ha quedado? ¿Cuántos han en cese de actividad? Actualmente los datos que tenemos desde ATA es más o menos tenemos unos 12.000 y tenemos contabilizados que en torno a unos 2.400 pueden estar en cese de actividad. No sabemos decirlo ahora mismo porque hasta que no se recupere la actividad va a haber muchos que ya no se incorporen, que ya directamente pues hayan terminado su actividad, y otros que se puedan a lo mejor ir incorporando, ¿no? Pero es complicado, es que estamos hablando de una situación muy, muy complicada. Esa actividad se le da a los que pierden el 70% de su facturación, que luego habría que valorar cuántos tenemos con una facturación que te haya caído un 60%, que es igual de dramático que el que está en 70%. Pues vamos, es que no hay un negocio que te pueda aguantar una caída en una facturación del 70% con todos los compromisos. Al final los negocios tú los dimensionas por una facturación y los dimensionas con un medio plazo, inversiones, crecimiento o incluso tener solventado todo este tipo pues bueno, puede haber una desgracia o un momento, una crisis como la que estamos viviendo, que es imposible. No, esto es un tsunami. Ya nos hemos ido de tiempo, pero última pregunta, si quería dejar un poco las expectativas a cómo ves tú o cómo crees que puede ser, en lo que se pueda adivinar, ¿no? A corto, medio y largo plazo, ¿cómo se saldrá de esta? Mire, nosotros lo que tenemos, por lo menos le hablo de Lanzarote y Canarias, necesitamos con mucha urgencia recuperar el turismo. El turismo es nuestro principal sector y todo lo que podamos hacer como población, que es importante, tenemos que controlar el COVID internamente y esperar a que todos estos países donde ahora mismo están confinados y estamos en una situación complicada, se vayan abriendo. La Semana Santa la veo complicada. Yo la veo complicada. Por no decirla prácticamente perdido. El verano, ojalá tengamos un verano muy parecido al que tuvimos, que fue malo, pero bueno, podamos recibir un 30 o un 40% de ocupación. Y a ver si es verdad que la vacunación sigue esto mejorando y que podamos empezar la próxima campaña de invierno a tener la nuestra con una serie de llegada de turismo importante. Pero ahora tenemos que estar centrados en la crisis sanitaria que estamos viviendo a día de hoy, que es en Lanzarote, que es muy complicada, controlarlo lo antes posible, aprender también de que esto no nos puede volver a ocurrir, no en estos ámbitos, y sobre todo esperar a que los mercados abran y nosotros darle soluciones a todos estos turoperadores y turistas de que nos lleguen, ¿no? Porque si no va a ser difícil. Pero la verdad que viendo cómo la primera, la segunda, la tercera ola, cuando ya empezamos a saber lo que se tenía que hacer, a conocer la enfermedad, y que lleguemos a esta situación, me da miedo, porque en el fondo no sabría qué hacer, es decir, porque si que se han sido los jóvenes, que se han sido en los encuentros familiares, que si no sé qué, y al final estamos en lo peor, y al final es la vacuna, es lo que tal, pero bueno, ahora ya están hablando que y si viniera otra enfermedad o tal. Estamos en una situación inédita, posiblemente esto dentro de 7 o 8 años pues se nos quede como una anécdota, pero a día de hoy tenemos que ser toda la población, y esto es importante, muy cautos en tomarnos esto en serio. A lo mejor es verdad que los datos que veníamos antes nosotros personalmente aquí en Lanzarote, que eran unos buenos datos, teníamos 46 afectados prácticamente, hizo que las Navidades, bueno, pues fuéramos un poquito más tranquilos a la hora de tomarnos esto, pero fíjense cómo en un mes hemos sido capaces de llegar a unos datos batiendo récords. Y eso no nos puede pasar, sobre todo cuando para reactivar nuestro sector económico necesitamos la seguridad interna. Si mañana se abriesen los mercados, se abriera Francia, se abriera Inglaterra, aunque es verdad que ellos lo están pasando también mal, pero va a llegar un momento en el que se van a abrir, pues usted imagínese que nosotros no podríamos recibir turistas con estos datos. Claro. Y eso es lo que también debemos, tanto desde las asociaciones, desde todas las instituciones, ser cautos y tenerlo controlado con las medidas que haga que tomar, ¿eh? Y la población también tiene que... los políticos están para controlar esto y sobre todo la población tiene que ser que nos la estamos jugando, ¿eh? Y la economía es de todos, no es solamente del empresario, ¿eh?
porque le decía, 20.000 personas en ERTE a mí me deja con un escalofrío de la situación, y 2.400 autónomos en cese de actividad, pues es que nos hemos dado un paso atrás en la economía muy potente, ¿no? En el crecimiento y en lo que nos dé a la sociedad oportunidad de continuar, ¿no? La verdad que sí. A ver si escapamos. José Muy Valle, bien. ha sido un verdadero placer. Muchas gracias. Como siempre, muchas gracias. Bueno, las palabras de José Valle, en este caso presidente del Círculo de Empresarios de Lanzarote, que ha hecho, pues lo que decía un poco en la introducción, una especie de diagrama, una situación muy complicada, no, ni José ni yo vamos a decir grandes descubrimientos, pero sí es cierto que, como ha dicho, ¿no? La destrucción en paro, en desempleo, luego el cese de actividad de autónomos, la cantidad de gente que está en ERTE y con un panorama todavía incierto, ¿no? Con una vacuna que no acaba de llegar. Aquí parece que se ha implantado la red para que se pueda vacunar correctamente, pero es que no nos llega, y esto ya va retrasando los plazos. Y lo que está diciendo José, si al 70% pensábamos llegar a junio para tener un verano un poco más tranquilo, pues ya igual lo vamos retrasando un poco más, y al final a ver si va a ser peligrosa hasta la de invierno, que es la temporada nuestra fuerte. Yo espero que también esto se recomponga un poco, y que también que la gente que tiene la responsabilidad se ponga un poco las pilas y que salgamos adelante. Nosotros, sin más, nos despedimos. Pasen una feliz tarde.